Yo soy José Redondo, soy el director de la agencia de Viajes Redondo y de Cultura y Viajes. Para mí es un placer daros la bienvenida a esta conferencia de Cultura y Viajes. Nuestro deseo es presentar los destinos turísticos de los cuales somos especialistas y buenos conocedores. También queremos acercar la historia, el arte, los personajes históricos y las épocas de la misma de la mano de nuestros profesores. Por eso, en próximas conferencias, como las que ya hemos hecho, nuestros profesores estarán siempre presentes para traernos más información y más conocimientos sobre la historia del mundo. Todo ello siempre desde la comodidad de vuestros hogares. Hoy nos vamos a ir de viaje al sudeste asiático. Sin lugar a dudas, es una de las zonas del mundo más interesantes para viajar, más exóticas. Hoy nos vamos a ir concretamente a Indochina, a Vietnam. Indochina estuvo compuesta por 3 países durante el protectorado francés, como fueron Vietnam, Laos y Camboya. Ya hicimos una conferencia sobre Camboya, la cual podéis ver en nuestro canal de YouTube, y próximamente haremos conferencias sobre Laos. Deciros que ahora el chat lo vamos a cortar antes de que yo inicie la explicación y los comentarios sobre Vietnam, y que abriremos al final de mi presentación para que, si tenéis preguntas, con mucho gusto poder ir contestando. Hasta no hace muchos años, Vietnam era un país fuera de los mapas turísticos. Pues no en vano la guerra con los americanos finalizó hace 45 años, en el año 1975. Y después de unos años de posguerra, ya sería en 1995 cuando el turismo fue un hito importante en la economía de Vietnam. Por entonces las infraestructuras no eran de lo más cómodo, era un país que acaba de salir de la guerra, pero el país se fue abriendo y dando facilidades de visado y empezamos a viajar a Vietnam. Pero ha sido ya en este siglo, en el año 2005, cuando hay una gran inversión en turística en el país, modernizando hoteles, restaurantes y todos los servicios turísticos. Hoy en día es un país que ofrece muchas facilidades a los viajeros, hoteles modernos con las últimas tecnologías, sin perder siempre el glamour asiático. Restaurantes estupendos, una gastronomía maravillosa, carreteras y servicios turísticos de calidad y de primer orden. Vietnam es asombrosamente exótico y es absolutamente cautivador. Un país con una gran historia, una belleza natural impresionante y una cultura colorida con innumerables influencias. Es un país bendecido por una costa deslumbrante, una costa de 3.400 kilómetros, por montañas verdes, ciudades dinámicas, interesante cultura y una de las mejores gastronomías del mundo. Vietnam realmente lo posee todo. Nuestro viaje a Vietnam nos lleva principalmente por lugares sensiblemente marcados por 2 tiempos históricos, por 2 hitos históricos. Uno fue la dominación china, que duró 1000 años, desde el año 179 a.C. hasta el año 939 después de Cristo, que es cuando empieza ya la dinastía vietnamita de los Nguyen. Y la otra época en la cual vamos a ver cosas es la época de la colonia francesa, que estuvieron 100 años en Indochina, 1859 hasta 1954. Eso sin olvidarnos de la época de la civilización antigua de Vietnam, como fue el reino de Champa, que lo veremos más adelante en Mysore, o la época del Vietcong, y la guerra con los americanos de 1956 a 1975. Pero si algo marcó el sistema social de Vietnam, es sin lugar a dudas el confucianismo, filosofía religiosa creada por Confucio, pensador y filósofo chino del año 500 a.C. El confucianismo es una filosofía moral basada en el respeto a la jerarquía familiar y social, en la bondad natural del hombre y en su capacidad para perfeccionarse. Y así son las gentes de Vietnam actualmente, personas con un gran respeto al prójimo, amables y serviciales, siempre con una sonrisa en su rostro. Son gente maravillosa. Deciros que la capital de Vietnam es Hanoi. Su población es de 95 millones de habitantes.
siendo una población en general joven, una población donde el 45% está por debajo de los 30 años. Una población dividida en 54 etnias, siendo la etnia Nam la mayoritaria, que es aproximadamente el 85% de la población. Las otras 53 etnias restantes son minoritarias y se encuentran en la zona de las montañas, las cuales conoceremos más adelante en Sapa y en Fulor. La economía del país es una de las economías con mayor crecimiento ahora mismo en el sudeste asiático. Su crecimiento es del 6,2% del PIB. El idioma es el vietnamita, la religión es el budismo, aunque hay otras religiones minoritarias. Quiero llamar la atención especialmente sobre una, que es el caodaísmo, que es el 3% de la población la que practica el caodaísmo, que es una religión propia y exclusiva del sur de Vietnam. Normalmente cuando cuando queremos viajar a Vietnam, decimos, bueno, ¿cuándo voy a Vietnam? ¿En qué época es la más adecuada para viajar a Vietnam? Yo diría que podemos viajar a Vietnam durante todo el año. Tiene dos climas diferenciados. Tiene una zona tropical en el sur y una zona templada en el resto del país. Y dos estaciones, la estación húmeda y la estación seca. La estación húmeda va de mayo a mediados de septiembre y principios de octubre. Pero es importante aquí decir que las lluvias, por ejemplo, empiezan a llegar por el norte allá por el mes de mayo. Y cuando en muchos casos en mayo, junio está lloviendo en el norte, en el sur, en el delta del Mekong, hay un sol radiante, una temperatura maravillosa, porque las lluvias van bajando de norte a sur. Pero toda la época de lluvias va siempre de mayo a septiembre. Y la estación seca, evidentemente, es de mediados de octubre hasta mediados de marzo. Cada época tiene su encanto y cada época es muy interesante conocer en Vietnam. ¿Y por qué Vietnam? Pues muy sencillo. Vietnam merece la pena visitar porque tiene una cultura exótica, como ya hemos dicho, tiene una historia fascinante, un encanto colonial como pocos y una naturaleza y paisaje de ensueño, con sus 3.500 kilómetros de costa, donde hay playas verdaderamente de ensueño. Es un país estable, un país seguro, e incluso ahora en los tiempos del COVID. Ha tenido muy poquita incidencia el COVID en este país. La gente es pacífica, es la gente muy amigable, es muy amable, es un encanto las personas que allí nos están deseando recibir en todo momento. Durante el protectorado francés, el país estuvo dividido en tres áreas. El norte, con la Tonquinchina, nombre que se da por el Golfo de Tonquín, el centro, la Ananchina, y el sur, con la Conchinchina, nombre que seguro que a muchos de vosotros os suena como más familiar. Nuestro recorrido va a estar dividido en estas tres partes. Vamos a empezar por la Tonquinchina para continuar hacia el sur hasta la Conchinchina. Este señor que vemos en esta fotografía no es otro sino Confucio. Como he dicho antes, el confucianismo fue muy importante en Vietnam y lo es ahora porque ese respeto que Confucio que hizo llegar a los vietnamitas de entonces es el que hoy mantiene la población y es esa forma de vida y esa forma de ser que tienen los vietnamitas. Siempre muy agradable y muy interesante. Bueno, vamos a irnos ya a la Tonquinchina y entonces vamos a iniciar nuestro viaje por la ciudad de Hanoi. Hanoi es una ciudad bella, muy interesante y milenaria, que combina la parte tradicional con el modernismo de algunas ciudades asiáticas. Es la capital, pero no es la ciudad más populosa del país. La ciudad más grande es la ciudad de Ho Chi Minh, que veremos al final de nuestro viaje virtual hoy por Vietnam. Son muchos los lugares a visitar en este lugar. Y lo más importante, lo primero que llama la atención cuando uno llega a la ciudad de Hanoi y hasta Urbe, que estamos viendo con el lago Hon Kiang en el centro, es el tráfico. El tráfico de las motocicletas. Esto es algo asombroso. Cientos y cientos de motos circulan por las calles de Hanoi. También sucede en Saigón, en Ho Chi Minh. Son cientos y cientos. Y claro, en muchas calles no hay semáforos. ¿Cómo las cruzamos? Este sí que es una aventura. Bueno, aquí el consejo que yo siempre doy y que es muy práctico, es el cruzar siempre la calle en diagonal, nunca en perpendicular.
Esto es una norma porque las motos no van a parar nunca, nunca. Entonces, si no queremos que nos atropellen, si cruzamos la calle en diagonal, ellos nos van a esquivar y vamos a seguir adelante. Ellos no paran y nosotros tampoco. Hay que perder el miedo. El primer día es un poco complicado, pero luego más adelante nos vamos acostumbrando y es una aventura y bueno, nos sirve siempre de risas y comentarios. Este es uno de los grandes atractivos de la ciudad de Hanoi, su tráfico. El centro de la ciudad está compuesta por el lago Hongqiang, es el lago que hemos visto antes en la diapositiva anterior, en el centro de la ciudad. El lago Hongqiang se encuentra junto al centro histórico, en el famoso barrio de las 36 calles, o también conocido como el barrio de los gremios. Es el barrio más animado y cautivador de Hanoi, el barrio más antiguo. En las fotografías que estamos viendo del lago Hongqiang, en primer lugar estamos viendo una torre al lado izquierdo, que es la Torre de las Tortugas, porque antaño había muchas tortugas gigantes en este lago. En la fotografía estamos viendo en la parte inferior un templo, es el templo Nosong, conocido como la montaña de Jade, donde se encuentra una de estas grandes tortugas gigantes disecada. Y el puente que está en la parte superior es el puente Hu, también conocido como el puente del sol naciente. Hay una leyenda sobre el lago y la tortuga, porque el nombre del lago lo que significa es el lago de la espada restituida. Y cuenta la leyenda que el emperador Leloi le devolvió a una tortuga mágica la espada que usó para expulsar a los chinos de su país. Por eso se le conoce como lago de la espada. En este barrio, en nuestros viajes, con nuestros grupos, hacemos un paseo en ciclo por el centro de la ciudad, como el que vemos aquí en la fotografía. Ahí nos encontramos las calles repletas de comercios, restaurantes, bares en la calle, la gente sentada en sus pequeñas banquetitas. Es una explosión de color y de vida que nos permite hacer múltiples fotografías. Igualmente, en este barrio vamos a encontrar la Catedral Católica de Hanoi. El 8% de la población vietnamita practica el catolicismo. Y aquí, en este barrio, encontramos la Catedral de San José, que es católica. En construcción, una construcción estilo neogótico colonial, vamos a decirlo así. Pero entre los monumentos y más importantes a visitar en la ciudad, por supuesto, está el complejo que se encuentra junto al mausoleo de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, padre de la patria, o tío Ho, como le llaman cariñosamente los vietnamitas, tiene un mausoleo donde él se encuentra embalsamado y que es visitable de vez en cuando. No siempre es posible visitarlo. Y este mausoleo está en la Plaza Ba Dinh, que es la plaza de los grandes desfiles, de los grandes acontecimientos que se celebran en la ciudad. En este complejo vamos a encontrarnos también la casa sobre pilotes, casa de madera, de teca, donde vivió Ho Chi Minh, una casa muy modesta, pero en madera de teca preciosa, la cual podemos visitar desde sus balconadas. Para finalmente pasar por un precioso jardín y acabar en uno de los símbolos también de la ciudad, como es la pagoda de un solo pilar. Bien, otro de los monumentos importantes en la ciudad es el Templo de la Literatura. Para mi gusto es el monumento más importante a visitar. Fue la primera universidad vietnamita construida en honor de Confucio. Se construyó en el año 1070. Tener en cuenta que hasta el año 1000 Vietnam no fue Vietnam. Entonces, la primera universidad vietnamita se construye aquí en lo que hoy es el Templo de la Literatura. Tiene 4 patios, aunque originalmente tuvo 5, pero con el bombardeo francés del año 45, bueno, uno de los patios desapareció y actualmente tiene solamente 4 patios, con edificios de arquitectura típica vietnamita, un lugar muy interesante que visitan los estudiantes vietnamitas, especialmente el día de su graduación. Nosotros en nuestros grupos, en nuestras visitas a Hanoi, incluimos siempre una clase de grafía vietnamita, como el señor que estamos viendo aquí, al maestro que vemos en la parte derecha, que nos está enseñando. Es una clase de algo más de media hora, pero merece la pena porque aprendemos un poquito de la simbología de la grafía vietnamita. Estos son aspectos del interior del Templo de la Literatura. La pagoda de un solo pilar, que antes os comenté, también la tenemos aquí. Y otro de los monumentos en los cuales
tenemos que visitar en Vietnam, sin lugar a dudas, es la pagoda Tran Quoc. Son múltiples lagos los que tiene la ciudad de Hanoi. Y entre el lago Oeste y el lago Trun Bach se encuentra la pagoda Tran Quoc, una pagoda muy antigua del siglo VI. Un lugar muy interesante porque entre los dos lagos tenemos una visión especial de otro Hanoi, un Hanoi distinto a lo que es el Hanoi turístico del centro. Es el lugar donde vamos a conocer un poco más la vida de los hanoienses habitualmente. La vista, la fotografía que se toma desde estos puentes es muy interesante, muy impresionante. Esta pagoda, la simbología y la historia están íntimamente ligadas. Es una pagoda que tiene varios tesoros en su interior y uno de ellos, el más importante, es una estatua de oro del Parinirvana, que es el estado final de iluminación del budismo, que se considera una obra maestra del arte vietnamita. Otra de las joyas que tiene la pagoda son pergaminos y estelas, todas del siglo XII. Pero hay un tesoro muy curioso, muy interesante, que fue regalado por India a Vietnam, a la ciudad de Hanoi, que es el árbol del Bodhi, el Bodhi Tree, que según cuenta la leyenda, este árbol es descendiente del árbol donde cuenta que el Buda llegó a la iluminación. El príncipe Siddhartha llegó a la iluminación y se convirtió en Buda. Otro de los monumentos que también solemos visitar y que es muy interesante conocer en la ciudad de Hanoi, sin lugar a dudas, es el Museo Etnográfico, donde hay una representación de las 54 etnias que pueblan el país. Como a todas no podemos llegar a visitar, por eso es importante visitar el Museo Etnográfico, para poder conocer un poquito de cada etnia, cómo visten, cómo viven y de qué viven. Bien, desde Hanoi es un punto de partida para hacer distintas excursiones por el norte de Vietnam. Aquí estamos viendo un tren, estamos viendo unas vías, y este es el tren que nos lleva a las montañas de Sapa. Hacemos una escapada a las montañas ya en la frontera con China. Decir que este tren es un tren antiguo, es un tren, pues no sé, como aquí en Europa lo pudo haber hace más de 100 años, más de 100 y pico años, ¿no? Un tren un poquito todavía, un poquito envejecido, ¿no? No tan cómodo como nosotros estamos acostumbrados actualmente, pero sí os aseguro una cosa, es un tren que merece la pena viajar en él, porque es una auténtica aventura y es una vivencia extraordinaria. Viajamos toda la noche en el tren, viajamos desde las 9, 10 de la noche y estamos llegando a Lao Cai a las 6 de la mañana, ya a las postrimerías de las montañas. Deciros que es un recorrido de 280 kilómetros, pero que tardamos 7, 8 horas. No es muy cómodo, es decir, pero sí os puedo comentar que nosotros siempre procuramos ofrecer los camarotes de máxima comodidad para todos nuestros viajeros. Es más, son camarotes de cuatro personas, pero que nosotros convertimos en cabinas de 2 personas o de una en su caso, si así fuese necesario. Y siempre, como son distintas compañías de coche-cama las que utilizan el tren, nosotros procuramos siempre tomar una de las más confortables. Pero os aseguro que es una auténtica aventura, una vivencia especial y que merece la pena pasar. El tren está llegando a la ciudad de Lao Cai a esto de las 6 de la mañana. Y lo primero que hacemos cuando llegamos a Lao Cai es trasladarnos a un hotel cercano, un hotel que tenemos enfrente de la estación, donde vamos a tomar un desayuno reparador, un buen desayuno reparador, y vamos a poder asearnos más cómodamente. Pues en el tren, asearnos habrá sido todo una auténtica aventura. Y desde aquí nos vamos a subir ya hacia Sapa, hacia las montañas. Vamos a ver, el primer día nos vamos a acercar a los mercados tribales. Todos los días hay mercados tribales en distintas ciudades. Este día nos vamos a ir a uno de los mercados tribales. Aquí tenemos el mercado tribal. Bien, aquí encontramos los Dao, las personas Dao, que son una de las etnias que habitan el norte de Vietnam. En estos mercados vamos a encontrar productos, y como ellos venden los productos propios que cosechan, o venden los animales, los búfalos, etc. Aquí tenemos a la etnia del Mon Negro, también otra de las etnias propias de la montaña. Y posteriormente, este día, ya estamos llegando a la ciudad de Sapa, que como he dicho,
está en la montaña y es la ciudad principal y la capital de toda la región. Aquí en Sapa, normalmente el alojamiento lo hacemos en una noche o en 2 noches. Mayoritariamente la gente lo hace de una sola noche. A mí me gusta que lo hagamos siempre de 2 noches, porque es la forma de poder llegar a más lugares. Aparte de esta visita a los mercados tribales, vamos a hacer un recorrido, un pequeño trekking, una pequeña caminata entre los arrozales y las aldeas de las tribus, de las etnias que allí habitan. En este momento estamos viendo aquí la plantación del arroz. Todas las terrazas están encharcadas de agua porque se acaba de sembrar el arroz. Para luego, posteriormente, poderlo ver más adelante totalmente ya verde y listo para ser cosechado. Otra de las excursiones que hacemos en la zona es viajar a la aldea de Catcat. Allí encontramos una catarata, encontramos norias gigantes que suministran el agua del río a los arrozales. Y bueno, es un paseo muy agradable porque aparte aquí vamos a disfrutar de un pequeño show de folclore local de la etnia Mon muy simpático, donde incluso a los viajeros pues, se les da opción también de poder participar. Ya os digo que a mí me gusta hacer 2 noches porque de esta forma podemos llegar a más aldeas, a más lugares y ver mucho más paisaje en la zona. Pero vamos a encontrar, por ejemplo, aquí ahora ya los arrozales en color verde, ya están maduros, porque tengo que deciros que en la zona esta de lo que es Sapa, hay una sola cosecha de arroz al año. Entonces, ¿cuándo tenemos que visitar Sapa? Sapa tenemos que visitarlo, lo que es en los meses de agosto aproximadamente y septiembre. Es cuando encontramos principalmente lo que es los grandes arrozales, las grandes terrazas en color verde o color amarillento ya a final de septiembre para ser cosechado. Aquí tenemos la etnia del Red Dao. Y desde Sapa nos vamos a subir un poco más al norte y nos vamos a ir a la región de Genbai, que es donde vamos a ver todavía terrazas mucho más pronunciadas en la montaña, todas llenas de grandes arrozales, plantaciones de arroz por toda la montaña. Son montañas y montañas, todas en todas ellas donde se cultiva el arroz. Y especialmente vamos a acercarnos a Muka Chai. ¿Veis qué fotografía más maravillosa para ver estos estupendos paisajes de terrazas de arroz en la montaña? Pensar que estas montañas tienen una altura superior a los 2.000 metros, llegando a la montaña más elevada de la zona, que está en torno a los 3.000, que es la montaña del Fansi Pan. Si hemos llegado a la Okai en tren, hemos subido a Sapa en coche, hemos visto el mercado tribal, hemos hecho un poco de trekking, tenemos que volver a Hanoi. Y aquí en este caso, como estamos haciendo este recorrido por Muka Chai, nos vamos a bajar a Hanoi en carretera. De esta forma, estamos nuevamente en Hanoi para irnos directamente a otro lugar, a las afueras de Hanoi. Nos vamos a ir a Ninh Binh. Ninh Binh se encuentra en el Río Rojo. Es una zona también de montañas kársticas y esta provincia de Ninh Binh lo que tiene como fundamental son 2 cosas. Primero, que vamos a visitar, es un paseo en bote por el río Tangkok. El río Tangkok y las cuevas, con sus 3 cuevas de Tangkok, es una experiencia única. Vamos a ir en bote de 2 en 2 personas y vamos a hacer un recorrido entre arrozales y montañas kársticas. Es toda una experiencia y una auténtica vivencia el pasear por este lugar. Como veis, esto parece a la Bahía de Jalón. No en vano se le llama Bahía de Jalón en tierra. Después nos vamos a ir a la antigua capital de la provincia, la capital de Hualú. Aquí, durante el siglo X, fue la capital de Vietnam y ahí vivieron las dinastías Dinh y Linh, siempre entre el siglo X y el siglo XI. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues vamos a encontrar templos y tumbas, las tumbas de los emperadores Dinh y Linh, siglo X y XI.
Otro de los lugares interesantes en la zona es la pagoda de Baidín. Esta pagoda es una de las más antiguas de Vietnam y también la más grande. Y es una pagoda original de la dinastía Ninh. Esta pagoda ha sido ampliada en los últimos tiempos y es un complejo impresionante para visitar principalmente en el atardecer, que es cuando vamos. No en vano es cuando llegan los peregrinos y cuando toda la pagoda con sus luces toma una tonalidad especial y un lugar precioso para ser visitado. Una vez que hemos visto ya la región de Ninh Binh, tenemos dos opciones: volver a Hanoi o continuar nuestro viaje a la bahía de Ha Long. Hay quien viene a Ninh Binh un solo día, va y viene en el día y vuelve a Hanoi. A mí me gusta dormir siempre la noche en la zona de Ninh Binh para después, desde Ninh Binh, venir aquí a la bahía de Ha Long. Sin lugar a dudas, es un lugar donde hay que ir sí o sí. La bahía de Ha Long es una excursión que al menos hay que hacer y no hay que perderse en Vietnam y que hay que visitar al menos una vez en la vida. La bahía de Ha Long se encuentra en el Golfo de Tonkin. Es Patrimonio de la Humanidad Natural y ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad Natural por 2 veces. Es uno de esos lugares que, como digo, hay que visitar siempre una vez en la vida. Hay una leyenda sobre la bahía de Ha Long y dice que hace mucho tiempo, cuando los vietnamitas luchaban contra los invasores chinos que venían del mar, el emperador de Jade envió una familia de dragones celestiales para ayudarles a defender su tierra. Estos dragones escupían joyas y jade. Las joyas se convirtieron en las islas e islotes de la bahía, uniéndose para formar una gran muralla frente a los invasores. Y de este modo lograron hundir los navíos enemigos. Tras proteger su tierra, formaron el país que hoy conocemos como Vietnam. Ha Long significa dragón descendente, un nombre que procede de esta leyenda local. Aunque esta leyenda tiene algunas variantes, tiene otras versiones. Las joyas eran perlas y la bahía fue creada cuando el dragón se lanzó al mar y al caer agitó la cola y ésta golpeó la tierra, ocasionando profundos valles y grietas que acto seguido inundó el mar. A la llegada a la bahía de Ha Long, embarcamos en un junco típico de la zona, que antaño eran de color madera y que ahora son todos blancos, como vemos en esta fotografía, para hacer un crucero de una noche. Y aquí nos pasa como en Sapa. Normalmente lo habitual de los viajeros es hacer una noche en la bahía de Ha Long, pero creerme que normalmente cuando uno regresa de las escasas 24 horas que ha pasado en la bahía, se queda un poco, como dice, cachis en la mar, me falta un poquito más. Bueno, por eso nosotros hacemos siempre 2 noches. Esto nos permite adentrar el barco un poquito más dentro de la bahía y conocer algunas cuevas más. Porque una de las cosas importantes que podemos ver en la zona son cuevas. Todas estas montañas, todas estas montañas kársticas, casi todas tienen alguna cueva importante. El tiempo aquí en el barco es un momento relajante porque el paisaje es excepcional. Es un momento muy interesante para comer muy bien. Hay una gastronomía en el barco extraordinaria y también para practicar tai chi. Todas las mañanas, a la salida del sol, se puede practicar tai chi. Hay clases de tai chi que nos ofrecen siempre la tripulación. Descendemos del barco varias veces, al menos una vez por la mañana y una vez por la tarde, para ver cuevas fantásticas como esta, la cueva Sun Sot, o también conocida como la cueva sorprendente, una cueva enorme, maravillosa, de la cual incluso a nuestra salida vamos a ver una panorámica excepcional de lo que es la zona. Hay otros lugares que visitamos, como es cuando vamos 2 días, evidentemente, como son las granjas de ostras. Granjas de ostras que nos ofrecen, de las cuales obtienen perlas, y que es la opción que también tenemos, poder comprar perlas in situ, perlas naturales de este criadero de ostras. Otro de nuestros paseos por la bahía de Ha Long nos permite ir a la isla de Ti Top, donde podemos bien quedarnos un ratito allí en la playa bañándonos, o bien subir a lo alto, como veis que tiene un pequeño mirador, y desde ahí observar una panorámica excelente. La foto de la derecha es otra de las cuevas, pero esta es una cueva a cielo abierto, es la cueva del mar. Y esta es la panorámica que veríamos desde lo alto de Tip Top.
Esto es imperdible. Además, esta es la zona donde al final de la tarde ya quedan los barcos anclados para pasar la noche. Por eso se suele ofrecer más tiempo en la playa, ver el atardecer desde la playa, porque el lugar es excepcional y, ver ahí, y disfrutar ahí de la puesta de sol. Cuando estamos en Jalón tenemos que volver a Hanoi, no nos queda más remedio. Siempre Hanoi está en el centro y lo utilizamos como punto de partida para hacer distintas excursiones. Otro de los lugares a los cuales nos vamos a ir desde Hanoi va a ser Fulón. Aquí en este caso nos vamos a ir hacia el este, hacia el oeste, y vamos a irnos hacia Laos. Vamos a ir cerca de la frontera con Laos. Aquí, en esta zona, el turismo todavía no es mayoritario. Hay muy pocos turistas. Igualmente, es una zona de montaña con grandes arrozales. Una vez más, os pongo una fotografía donde veis que las terrazas de arroz están encharcadas de agua. Está el arroz recién sembrado. Aquí vamos a encontrar alojamientos, solamente uno bueno. Este alojamiento es un hotel rural, categoría primera, con no muchas habitaciones y que es el que nos utilizamos para ofrecer a nuestros clientes. Esta es una zona que hemos abierto nueva nosotros también ahora, porque creemos que es muy interesante y es una buena alternativa a Sapa. El problema de Sapa es que ahora mismo está repleta de gente. Entonces aquí vamos a encontrar un poquito más de paz, más tranquilidad. No va a haber turismo. Evidentemente no hay muchos alojamientos y menos alojamientos de lujo, por llamar de lujo a este alojamiento rural, que es el único que hay y que es el que nosotros utilizamos. Porque lo que aquí nos vamos a encontrar son paisajes maravillosos. Estamos cerca de Hanoi, hemos andado por carretera no más de 3 horas y hemos llegado aquí. Aquí vamos a hacer un trekking de unas 3 a 5 kilómetros que nos va a durar de 2 a 3 horas. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a interactuar con la gente local, vamos a hacer múltiples fotografías a los animales, a los agricultores, al paisaje, y vamos a llegar a aldeas como esta, la aldea Do, que es una auténtica belleza, donde sus habitantes son encantadores y nos van a recibir con todo el cariño del mundo. Muy cerquita de aquí vamos a encontrar arroyos, donde están los niños chapoteando con el agua. Vamos a interactuar con las gentes que van con sus búfalos, las gentes que vienen del campo, las norias gigantes igualmente, que reparten el agua por toda la zona, que sirven para el agua del río llevarle a lo alto de los arrozales. Es una zona también donde hay cascadas. Podemos hacer rafting. Aquí hay 2 tipos de rafting. El rafting más bravo, con barcas de rafting buena, o el rafting vietnamita, que llamo yo, que es un rafting con barquitas de bambú, donde en un río, no en este, en un arroyo un poco más tranquila, pues nos divertimos y lo pasamos estupendamente bien, porque la verdad es que como no rememos, no andamos. Ahí el agua, la verdad es que no corre, no fluye, como sucede aquí en la zona de las cascadas. Es un paraje único, idílico y que igualmente ahora mismo estamos incluyendo en nuestros viajes. Merece la pena siempre visitar este lugar. Pensar que tanto las norias son hechas de madera de bambú. Estas lanchas que yo os digo para hacer el rafting vietnamita también son de bambú. Es todo un ambiente rural extraordinario. Y bueno, desde aquí, desde Fulón, tenemos que volver nuevamente a Hanoi. Con lo cual, habremos hecho ya nuestro recorrido por el norte de Vietnam, por la Tonkin China. Ahora vamos a cambiar un poco el ambiente. Vamos a irnos al centro del país. Nos vamos a ir a lo que en su día fue a Nanchina. Y más concretamente nos vamos a ir a la ciudad imperial. Nos vamos a Hue, una ciudad en la que vivieron los emperadores de la dinastía Puyen, pues aproximadamente 150 años. El último emperador que hubo y que aquí vivió fue en el año 1945, no hace muchos años realmente, ¿no? Pues este fue el último emperador de la dinastía Puyen. Es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1993. Vamos a cruzar el río Perfume, que es a través de este puente, y nos vamos a llegar a la ciudad imperial. Lo que vendría a ser como la ciudad prohibida de Pekín. Para los que conocéis China y conocéis la ciudad prohibida de Pekín, pues la ciudad imperial
de Hue es una cosa similar. Lo que pasa es que hoy la ciudad imperial de Hue es un museo, es un lugar para visitar, un lugar donde todavía se está reconstruyendo, pero donde tienen ya muchas salas habilitadas y que nos ofrece una visita maravillosa. Es una visita de unas 2 horas la que tenemos que hacer en su interior, donde vamos a encontrar una arquitectura y una decoración fascinante. Por deciros puntos importantes dentro de lo que es la ciudad imperial, deciros que entramos por esta puerta que vemos aquí, que es la puerta Gomón, para llegar directamente hacia el Palacio Taihua. Son importantes la sala de los mandarines, la sala de la lectura del emperador, el Teatro Real, donde en muchas ocasiones podemos escuchar música imperial, música real, propia de la época, música vietnamita de la época imperial. Vamos a ver unos jardines estupendos que están muy bien habilitados, que son los jardines de Docoa. Vamos a ver la zona de la ciudad púrpura prohibida, la residencia del Dien To, el templo Tai Tu Miu con sus 9 urnas, etc. O sea, es una ciudad preciosa para disfrutar, conocer y ver. Desde aquí, desde la ciudad imperial, vamos a tomar un barco en el río Perfume que nos va a llevar exactamente hasta en la pagoda Tianmu. Nos vamos a encontrar con esta pagoda muy, muy interesante, también llamada Linmu, y que fue fundada en el año 1601 sobre las ruinas de un templo de origen Chan, dedicado a Shiva, por Guyen Huan, de la dinastía Li. Ya hemos hablado antes de la dinastía Li en Hualu. Bueno, pues de esta dinastía fue el emperador que la mandó construir. Quien escuchó de los campesinos, esta es otra leyenda, decir que vieron a una anciana aparecer en la colina con un aodai. El aodai es el traje típico de la mujer vietnamita, de color rojo. Vieron a la señora con un aodai rojo y pantalones verdes. Ella señaló que un señor construiría una pagoda budista y predijo que quien la construyera en esta colina encontraría una gran dinastía. Evidentemente esta dinastía sería después la dinastía Guyen. Estamos hablando del año 1000, cuando los chinos ya habían sido expulsados de Vietnam y hablamos de la dinastía Dinh, que es la que vive en el siglo X. Como luego sería después, más adelante, actualmente, los residentes de Hue siguen diciendo que la anciana a veces reaparece en las noches de luna llena. Pero una visita imperdible aquí en Hue son las tumbas reales. Son 7 tumbas las que hay, pero 3 son espectaculares, las más interesantes, las más importantes. Todas en un entorno de bellos y extensos parajes naturales, siempre a las afueras de la ciudad. Esta que vemos aquí es la tumba de Bin Min Mat, una tumba preciosa, con cuatro patios, 4 edificios distintos, que la verdad merece la pena visitar en un entorno precioso, como digo, igualmente. Otra de las tumbas es la tumba de Tuduk, otra tumba interesante del emperador Tuduk, que es esta. Y por último, la tumba de Kairin. Esta tumba es más moderna, es de las últimas construidas y está construida con mármoles. Es un edificio más pequeño que las otras tumbas que hemos visto, pero por el contrario, el mármol que hay del interior, donde está el mausoleo, es auténticamente impresionante. Todo lo que rodea a la antigua Hue son casas jardín. Casas jardín que nosotros, en los viajes que organizamos, utilizamos mucho porque son casas jardín restaurante. Aquí es donde organizamos alguna que otra clase de cocina para aprender a hacer los nam. Los nems, así diríamos. Son lo que conocemos por rollitos primavera. Y venimos a una de estas casas jardín preciosas a tomar nuestro almuerzo y tener una pequeña clase de cocina. También en una de estas casas jardín es donde organizamos una cena imperial con todo su boato, con un menú típico imperial y bueno, algo soberbio y excepcional.
Bueno, tenemos que irnos de Hue y nos vamos a ir a Da Nang. Vamos a ir por carretera. Tenemos 100 kilómetros por delante, vamos a tardar como 2 horas, porque vamos a hacer una paradita en las playas, las preciosas playas de Langkawi. Estamos llegando a Da Nang y Da Nang, mencionaros que aquí fue donde los americanos tuvieron el puerto de logística que ellos utilizaron para la guerra. Hoy Da Nang es una gran ciudad, es la tercera ciudad más grande del país, pero lo que nos trae a la ciudad de Da Nang, aparte de acercarnos hacia Hoi An y mostrarnos otras maravillas del país, es visitar el Museo Chan. El Museo Chan se trata de un museo de esculturas y nos descubre la antigua civilización vietnamita Cham, de los Champa, a través de una una extensa colección de objetos y hermosas tallas de sus deidades. El hinduismo era la religión principal de los Champa, lo que facilitó que a nivel cultural recibiese influencias tanto de China como de India. Pero una vez que salimos de Da Nang, tenemos que irnos ya hacia Hoi An. Yo siempre hago una frasecita, Hoi An, una joyita. Bueno, pues sí, es una joyita. Nos vamos en camino de Hoi An, pero antes de llegar a Hoi An os voy a llevar a otro par de lugares que a mí personalmente me interesa mucho que conozcáis. Uno de ellos son las montañas de mármol. Es curioso porque en una planicie maravillosa como es esta, la de Da Nang, con una gran cercanía a la playa, nos encontramos con 5 montañas de mármol que representan y simbolizan a los elementos. Cada uno representa un elemento. La montaña del metal, la del agua, la madera, el fuego y la tierra. Y en ellas encontramos cuevas, como la que estamos viendo aquí, con esculturas, templos y pagodas de gran belleza. Sobre todo, os digo que visitarlas resultan una auténtica sorpresa. Las montañas de mármol son una auténtica maravilla. Mucha gente pasa de largo. Salen de Da Nang, llegan al aeropuerto, corriendo, Hoi An. Y se olvidan de que justamente a 5 kilómetros, muy cerquita de la ciudad, tenemos las montañas de mármol. Estos son los templos coloridos, preciosos, y las cuevas donde igualmente encontramos esculturas extraordinarias. Continuamos nuestro viaje y antes de llegar a Hoi An nos vamos a ir a Misón. Hemos hablado de la cultura Champa, de la civilización Champa. Bueno, pues aquí la tenemos. Misón, el santuario de Misón es un conjunto de templos hindúes abandonados y parcialmente en ruinas, construidos en el siglo IV, del siglo IV al siglo XIII por los reyes Champa. Los templos de Misón podrían ser el hermano pequeño de los templos de Angkor en Camboya. Merece la pena descubrir su historia y los secretos del reino Champa. Son varios templitos, todos dentro de lo que es la selva, que en un momento estaba todo escondido, la vegetación se los había tapado, fueron descubiertos y la verdad es que hoy es una joya poder visitarlos. Cuando vemos los templos de Misón, siempre acudimos también a un pequeño espectáculo de apsaras, de las diosas celestiales que representan el hinduismo y que también luego vemos en los templos de Angkor. Y finalmente nos vamos ya a llegar a Hoi An. Hoi An, patrimonio de la humanidad, 2000 años de historia la contemplan y fue el primer asentamiento chino en Vietnam. Ciudad portuaria a la ribera del río Tubón, que es el río que estamos viendo aquí, y que tuvo su florecimiento en el siglo X al ser puerto de parada y habituallamiento a lo largo de la ruta de la seda. Pero en el siglo XVI, con el auge del comercio marítimo, atrajo a potencias europeas, como puede ser Portugal, España y otras más, holandeses, además de chinos, japoneses, indios, filipinos, indonesios y tailandeses. Lo que estos países dejaron fue una gran impronta en la ciudad, convirtiéndola en uno de los lugares más bellos de Vietnam con toda su arquitectura colonial. Veis que aquí no hay ningún edificio alto. Esto es una auténtica maravilla, siempre de edificios coloniales. Lo más representativo, y luego por lo que se conoce Hoi An y automáticamente enseguida reconocemos, es por el famoso puente japonés. Es un pequeño puente cubierto que en su interior tiene un pequeño templito. También son interesantes visitar las salas de las asambleas chinas, lugares muy interesantes, muy coloridos,
Y, por supuesto, las casas de los mercaderes. Como hemos dicho, fue el comercio el que construye y el que da fuerza a esta ciudad, y eso es lo que nos vamos a encontrar aquí. Casas de los mercaderes como la Tanqui House, la casa Tanqui, propia de un mercader. Fijaros que esta casa sigue habitada por los mismos dueños. Es la 7ª generación la propietaria de esta casa. Esta casa es propia de un mercader del siglo XVII. Bueno, pues han pasado 7 generaciones, 8 ya, parece que están ya en la 8ª, quienes son los dueños de esta preciosa casa que normalmente visitamos, donde nos ofrecen un té muy bien agradecido después de nuestra visita a pie por la ciudad de Joyán. Es una ciudad encantadora, una ciudad muy agradable y una ciudad famosa porque es donde nos hacemos la ropa a medida. Aquí en 24 horas podemos tener un traje, podemos tener un pantalón, una chaqueta, una camisa, etc. Pero hay otra cosa por la cual es característica Joyán, y es por sus farolillos. La noche en Joyán es muy agradable, es muy bonita, muy colorida, y los farolillos que encontramos por todos los lugares son propios de esta ciudad. Los farolillos, todas las casas que hay alrededor del río Tubón, el ambiente nocturno tranquilo, reposado con sus bares, restaurantes, es muy agradable en las noches aquí, en esta bonita ciudad. Pero esta bonita ciudad nos va a ofrecer, nosotros hemos incluido desde no hace mucho tiempo un pequeño espectáculo que yo quiero presentaros un momentito y que quisiera que vierais, porque la verdad representa la historia de Joyán, y es el Joyán Memories. Bueno, como habéis podido observar, se trata de un espectáculo de luz maravilloso, de danza, de música, un espectáculo al aire libre, en un escenario de 25.000 metros cuadrados, 500 actores, 500 artistas profesionales, con la última tecnología en luminotecnia. Bueno, un espectáculo que ya huelga que yo os diga nada porque habéis visto esta pequeña muestra. Pero antes de irnos de Joyán, tenemos que tomar la bicicleta y tenemos que hacer un pequeño paseo de unos 4 o 5 kilómetros hasta la ciudad de Tracué. Que ya lo sé, algunos no montan en bicicleta, pero no hay problema, lo llevamos en ciclo. Y nos vamos haciendo un recorrido muy planito, desde Joyán hasta Tracué. Aquí, ¿qué encontramos? Pues es el pueblo de las verduras, de las hierbas aromáticas. Vamos a ver cómo los campesinos, con todo su amor y todo su cariño, cómo cuidan las plantas. Nos van a dar la oportunidad de colaborar con ellos, de ayudarles, y lo más importante, vamos a recibir una pequeña clase de cómo ellos hacen un crepe de gambas, un platito típico del lugar de la zona, donde luego nos van a obsequiar con una comida. Es una excursión muy simpática, muy curiosa y que nos gusta incluir normalmente también en nuestros viajes.
Esta zona, toda la zona, desde Da Nang hasta casi ya en el sur, llegando a la ciudad de Ho Chi Minh, nos encontramos playas extraordinarias, playas de arena blanca, agua transparente, playas relajantes, con hoteles extraordinarios. Las mejores cadenas hoteleras del mundo están aquí representadas, grandes resorts. O sea que podemos, después de un viaje por Vietnam, podemos hacer una estancia en la playa y quedarnos ahí unos días de relax, porque la aventura y las vivencias que habremos tenido merecen después de unos días de relax. Bueno, pues ahora ya sí que nos dejamos la Henan, China, y nos vamos hacia el sur, nos vamos a Tonkin, China. Estamos en el sur, estamos en Tonkin, China, estamos en la Tonkin, China, que me he liado. Estamos hablando de la Conchin, China. Este nombre creo que suena un poquito mejor porque creo que hace no tiempo a todos nos hablaban un poco de la Conchinchina. Bueno, la Conchinchina tiene como capital, sin lugar a dudas, la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Es una ciudad pujante, una ciudad maravillosa. Es la gran capital económica y financiera del país, con una gran evolución en los últimos años, convirtiéndose en una de las ciudades más pujantes de todo Asia. Por supuesto, del sudeste asiático, pero en general de todo Asia. Es la ciudad más populosa y moderna de Vietnam, donde no son muchos los lugares a visitar, pero muy interesantes. Además del Palacio de la Reunificación, que es el Palacio de la Reunificación donde se unieron, donde ya acordaron la unión de los dos Vietnam, el Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. No voy a remontarme ahora a la historia. Y también es el lugar desde el cual salieron los últimos americanos cuando acabó la guerra del Vietnam. Muy cerca de ahí encontramos también el Museo de la Guerra, verdaderamente terrible, con fotografías espeluznantes donde se ven las consecuencias del napalm que utilizaron los americanos. Pero lo más relevante en nuestro paseo por el centro de la ciudad es el ayuntamiento que tenemos aquí delante, justamente donde se inicia un bulevar que nos lleva hasta el río Saigón. Y en la foto de la derecha estamos viendo la Catedral de Notre Dame, efectivamente colonialismo francés, que justamente en la misma plaza y a la margen derecha tiene otro lugar muy interesante también propio del colonialismo francés, como es la oficina de correos, construida por Eiffel. En nuestro paseo por Ho Chi Minh no podemos dejar de ir al barrio chino, al mercado. Este es la ópera, olvidaba deciros que también tenemos la ópera en el centro de la ciudad, y nos marchamos al mercado chino, al mercado Vien Tai, también conocido como Cholón. Este mercado ofrece todo tipo de productos, pero es un mercado mayorista en general. Luego en los alrededores de este mercado hay otro mercado ya minorista, pero la esencia y la fotografía característica de la ciudad de Ho Chi Minh es el mercado Vien Tai. Pero a mí me gusta venir aquí no por el mercado precisamente, hay otros mercados más cerca del centro, que incluso tienen mercado nocturno, al cual a mí me gusta llevar a mis viajeros para que lo paseen y lo conozcan. Y es la pagoda Tianhao, la pagoda de la Dama del Mar. Esta pagoda china es una auténtica preciosidad por sus esculturas, por su arquitectura, un lugar maravilloso que no se debe dejar de ver. Es de las cosas más bonitas que se pueden ver en la ciudad de Ho Chi Minh. Hay otra pagoda, también a las afueras del centro, a la cual no llegan los turistas porque es un barrio poco alejado, pero que es muy importante visitar porque nos muestra un poco la historia de la ciudad, y es la pagoda del emperador de Jade. Esta pagoda colorida, en su interior, aunque por fuera no es tan llamativa como la que hemos visto hace un momento, Tijao, en su interior encontramos una pagoda igualmente muy antigua, muy interesante por sus esculturas y por su decoración. Pero si es famoso también el ir al sur, viajar a Ho Chi Minh, es por ir a los túneles de Cu Chi. Es un reflejo de la historia de la guerra del Vietnam, la guerra de los vietnamitas con los americanos. Es el reflejo y el recuerdo de la guerra. Túneles donde los vietnamitas se alojaron, pusieron trampas a los americanos, donde vivían, tenían cocinas, como las que vemos ahí, hospital, las viviendas. Esta es una muestra de cómo los vietnamitas pudieron ganar la guerra a los americanos. Veis en las fotografías de la derecha cómo ellos salían del subsuelo de la tierra en pequeños espacios donde era imposible que un americano pudiera entrar. Y bueno, una vez que vamos allí vemos las trampas que ponían a los soldados americanos, la verdad,
Es que descargué esta gente. ¿Qué imaginación tenían para poder ganar la guerra? Bueno, pues esto está a 30 kilómetros de la ciudad de Ho Chi Minh, a 30 kilómetros de la antigua Saigón, lo que nos lleva una hora y que merece la pena visitar para conocer un poco estos recuerdos de la guerra. Pero si por una cosa es famosa también la ciudad de Ho Chi Minh, es por ser la puerta de entrada al delta del río Mekong, el gran río de Asia. Este río, como sabéis, nace en los Himalayas y atraviesa todo Asia, atraviesa el Laos, vertebra todo Laos, pasa por Camboya y desemboca aquí en Vietnam, en el delta. El delta del Mekong es algo más. El delta del Mekong es el granero del país. Aquí encontramos múltiples huertos de frutas tropicales. Aquí en esta zona hay grandes arrozales. En esta zona del sur de Vietnam, en el delta del Mekong, se hacen hasta 3 cosechas de arroz. Por eso le llamamos el granero de Vietnam. Pensar que Vietnam es el segundo exportador del mundo de arroz, no productor, segundo exportador de arroz del mundo. Y todo es gracias al arroz principalmente que sale de aquí, del Mekong. También es una zona muy característica por el pescado. Aquí hay múltiples piscifactorías. Pescado que está no hace mucho tiempo, no sé si ahora nos ha estado llegando también aquí a Europa. Un paseo de 1 o 2 días por el delta del Mekong es muy interesante. Aquí vemos las ciudades importantes, como son Mito, Bình Long, Cai Be, Sa Đéc, Chau Đốc, Can Tho, etc. Son las ciudades importantes del delta, las cuales podemos visitar en 1 o 2 días, depende de cómo realicemos el viaje o el tiempo que queramos dedicar. Hay una ciudad que yo quiero llamar la atención porque en uno de nuestros newsletters que enviamos durante la pandemia, hablábamos de ella, hablábamos de Vietnam y hablábamos de la novela de Margarita Duras, la novela de El amante. Bueno, ahí en la ciudad de Sa Đéc, ahí está la casa donde se rodó la película de El amante, de Margarita Duras. ¿Qué vamos a ver en el Mekong? La vida del Mekong es tremenda, es frenética, son mercados flotantes todos ellos, y una vida apasionante. Pensar que como 1/4 de la población, unos 30 millones, bueno, 20, 30, yo creo que ni lo saben, de 20 a 30 millones de personas viven en el delta del Mekong, con sus mercados. El mercado de Cai Be, maravilloso. El mercado de Cairan es el mercado más grande. Los mercados flotantes es el atractivo principal de la visita al delta del Mekong. Tomamos un barco que normalmente en nuestro grupo vamos en privado. Hacemos un recorrido por los mercados flotantes. Tenemos la suerte de siempre en el barco de degustar alguna de las frutas tropicales, una piña, un coco, en fin, siempre aprovechamos para comprar algo y degustarlo en nuestro barco. Y por supuesto, descendemos de este gran barco y nos metemos en barcos más pequeñitos, en botes que nos van a llevar por los arroyos, por los canales del delta, porque el delta del Mekong no solamente tiene 2 o 3 ríos grandes, tiene varios pequeños arroyitos como estos que vemos en la fotografía, que nos presentan dónde vive la gente, de qué vive la gente y cómo vive la gente. Aquí hacemos siempre una comida en una casa típica, una casa característica, y tomamos un pescado, siempre aquí, que es el pez de oreja de elefante. Un pescado muy, muy característico y muy típico del lugar, muy sabroso, muy rico. Pero lo que nosotros hemos incluido en nuestros viajes es la posibilidad de disfrutar de los atardeceres. ¿Cómo podemos disfrutar de un atardecer cuando estamos en el Mekong? Pues lo mejor es navegar, lo mejor es hacer un crucero. Podemos hacer un crucero de una noche, entonces vamos a ver cómo el delta se apaga, cómo las luces van cayendo, cómo al atardecer los pescadores, la gente salen a pescar, como estamos viendo en estas fotografías, cómo todo se va volviendo oscuro, se pierden los ruidos de los motores de las lanchas y queda solamente el sonido de la noche. A la mañana siguiente, a la salida del sol, con el nuevo día, vamos a encontrar otra vez nuevamente cómo la zona despierta, cómo se activa la vida en el delta del Mekong. Los mercados son muy tempranos. A las 8 de la mañana ya está todo el mercado flotante puesto. Tenemos que estar ahí. Entonces hay que madrugar. Pero salir por la mañana, madrugar en el delta del Mekong es toda una experiencia. Tenemos otras oportunidades y es hacer un crucero de 3 noches.
Esto que nos permite, lo mismo que acabo de mencionar, pero aparte es llevarnos por el río Mekong, remontar todo el río Mekong hasta la ciudad de Phnom Penh en Camboya, la capital de Camboya, o hacer un crucero de lujo de 7 noches. Este nos va a llevar hasta, no solamente Phnom Penh, nos va a llevar hasta el lago Tonle Sap, hasta la ciudad de Siem Reap, para disfrutar después de los templos de Angkor. La comunicación de Vietnam con Camboya la podemos hacer bien por aire, en avión, o bien por río, en uno de estos grandes cruceros. Hay otras opciones, desde Chaudhok, ir en lancha rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de eso ya hemos hablado en la presentación, en la conferencia que hicimos sobre Camboya y que recuerdo podéis ver en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en el cual también podréis ver este vídeo de esta conferencia. Lo encontraréis después en YouTube para poder volver a verlo. Os recuerdo que no solamente en YouTube, podéis encontrarnos en Facebook y en Twitter, seguir nuestras redes sociales porque vais a encontrar mucha información y actualización que hacemos de viajes, de presentaciones, de conferencias, etc. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nuestro viaje ha finalizado, nuestro viaje virtual ha finalizado. Yo espero que haya sido de vuestro agrado y os haya gustado. Esta conferencia, como digo, la podréis ver después en YouTube. Ahora abrimos el chat por si tenéis alguna pregunta que hacerme, que yo con mucho gusto podré ir contestando. Bueno, José Luis, parece una buena agencia de viajes. Tú ya has viajado conmigo a Vietnam y tenemos pendiente otro viaje, ¿te acuerdas? Lo vamos a hacer pronto, si Dios quiere. Vamos a ver si la situación nos lo permite y podemos volver pronto a Vietnam. Bueno, Rafa, muchas gracias también a ti. Ha sido un placer teneros aquí conmigo, reunirnos nuevamente, saber que estamos todos bien, hay que mantener el ánimo por viajar. Gracias, Argelia. Ya sé que tú también te gustó Vietnam. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Adolfo. Hasta la próxima. Bueno, voy contestando a lo que me vais escribiendo. Sí, pronto volveremos a vernos. Gracias a vosotros por acompañarnos y por confiar en Viaje Redondo y en cultura y viajes. Ya sabéis que aquí nos tenéis, tanto a Raquel, a Nacho como a mí, dispuestos para ayudaros, para enseñaros cosas preciosas. Gracias, Esther. Ya veo que has escrito aquí. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta concreta. Pero si no, pues bueno, vamos a ir cortando. Os recuerdo lo más importante, y es que dentro de 2 días tenemos otra conferencia. Esta conferencia va a ser sobre la Legio Séptima Gemina, que nos va a ofrecer nuestra profesora, nuestra ínclita profesora, Eva Tobalina, a la cual todos conocéis. Ya sabéis de su erudición, de sus conocimientos y de todo lo que nos transmite. No dejéis de acudir el próximo miércoles 7 de octubre a las 6 de la tarde para escuchar a Eva con la Legio Séptima Gemina. Esta legión fue la fundadora o la cofundadora de la ciudad de León, y la que estuvo gobernando, bueno, no gobernando, la que estuvo manteniendo las minas de oro de las médulas. Muy interesante la conferencia que nos va a ofrecer Eva. Gracias también a vosotros, Utalia. Bueno, pues Antonio, yo estaré encantado de llevaros otra vez a los dos conmigo a Vietnam, ¿eh?
Sí, este viaje a Vietnam viene a durar unos 17 días aproximadamente. La verdad es que si lo hacemos en el mes de mayo, no solemos subir a Sapa porque lógicamente no nos va a ofrecer el espectáculo de los grandes arrozales y iríamos a Fulón. Y si lo hacemos en el mes de septiembre, entonces sí subimos a la zona de Sapa, de Muka Chai y de Genbai. Alternamos una u otra zona montañosa en función de la época del año en la cual realicemos el viaje. Pero sí, hay que contar entre 15 y 17 días. Y luego, quien lo desea puede también continuar el viaje, también con nosotros, hasta Camboya para ver los templos de Angkor. Bueno, Marisa, tú sabes que hay que ir ampliando cosas, ¿eh? Hay que ir conociendo nuevos rincones y por eso aquí os hemos ofrecido algunas cosas nuevas que quizás algunos no habéis hecho y que, bueno, pues ahí están para ampliar. Sí, tan pronto se abran las fronteras, será muy seguro viajar a Vietnam. Hoy por hoy es uno de los países que menos incidencia del COVID-19 ha tenido. Y bueno, pues allí como aquí están expectantes porque podamos viajar. Vamos a tener un poco de paciencia, que seguro que estos malos tiempos que estamos pasando, pues pasarán y pronto volveremos a nuestra vida cotidiana de nuestros viajes por España, por Europa, por América y por supuesto por el sudeste asiático. Bueno, pues yo creo que si no tenéis nada más que preguntarme, vamos a cortar aquí. Son las 7:15. Llevamos aquí ya más de 1 hora y cuarto, algunos más porque han venido muy prontito. Y bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.